presencia, con la visita de María Carolina Ostroró, campeona del circuito argentino de aguas abiertas en la categoría o en la edad de 50 a 54 años, junto a su entrenador Augusto Pereira. Así que bueno, Carolina, María y también a Augusto, le damos la bienvenida aquí al estudio de la 97.5. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias también por darnos el espacio para difundir y para contar todo lo que venimos haciendo. Bueno, María también, buenas tardes, y a Augusto, a ambos. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien ya por estos lados? Bien, mira, justamente terminamos la temporada, nadé la última carrera ahora el domingo pasado, no hace una semana, que fue el cierre del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas, y así que bueno, muy contenta con los resultados, muy satisfecha con todo lo que venimos haciendo. Hace 2 años que venimos trabajando mucho para este resultado, así que muy contenta y con muy buenas perspectivas para una nueva temporada. Bueno, y Augusto también ahí como entrenador de ella, acompañándola y bueno, seguramente siguiendo el progreso y los resultados que los vemos aquí al lado, ¿no? Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, la verdad que contentos. Si bien uno cuando empieza con algún proyecto, cuando empezamos con ella, no pensábamos en la dimensión que íbamos a tomar y que todo lo que ella iba a lograr o íbamos a lograr. Y hoy estar subidos al podio y siendo campeona del circuito argentino, nada más y nada menos de aguas abiertas, es un orgullo enorme y que sea de acá de Oberá es tremendo. Bueno, las felicitaciones también de nuestra parte a María Carolina, no sé cómo te podemos... Caro, por favor, sí. Bien, Caro y Augusto, las felicitaciones. Y bueno, que nos comenten un poco también a la gente, ¿no? que está ahí del otro lado, de cómo fue que inició esto, cómo empezó, ¿no? Su participación, sus entrenamientos en realidad, y bueno, la chance de poder estar presente en este circuito argentino donde fuiste campeona. Bueno, yo siempre fui nadadora, siempre. Yo aprendí a nadar cuando tenía 4 años y no paré nunca. En la adolescencia era por ahí carreras de velocidad en pileta. Y después ya de adulta me di cuenta que podía nadar en el río también, así que empecé a nadar. Habré nadado unos 7 años más o menos, ya siendo mamá, y después surgió la tragedia del Paraná, sí. Fue un horror hace 15 años atrás. 15 años. Y lamentablemente se suspendió todo lo que fueron las actividades acuáticas en el río. Un tiempo prudencial de duelo y de procesar todo lo que había pasado. Así que nosotros igual empezamos a retomar con esta actividad de aguas abiertas, a entrenar hace 2 años atrás. Si bien en Misiones no había circuito de aguas abiertas oficial, sí, todo el mundo se mete al río, pero sí. No es que había competencias oficiales. Pero bueno, nosotros empezamos a trabajar con la idea de apuntar los entrenamientos a la mejora de la calidad de vida, pensar en, no sé, tener una vejez más saludable. Ese fue el objetivo al principio. Y a mí me gusta mucho la competencia y a Augusto también. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no darle un ajustecito y empezar a pensar en participar de nuevo en algún circuito que no sea el misionero? Pero bueno, y empezamos a soñar y a pensar más lejos y los tiempos daban y las ganas y la voluntad. Así que nada, el verano pasado hicimos un experimento en el que participé en 2 fechas nada más del campeonato argentino. Sí. Hice un experimento en el circuito mundial, un Oceanman, y una carrera del circuito misionero. O sea, 4 carreras para tener una muestra de cómo me iba. Claro. Y la verdad que fue muy bueno el resultado. Y ahí planificamos todo lo que fue el año siguiente, todo el 2024, parte del 2023, todo el 2024, con miras a toda esta temporada que acaba de terminar. Así que fue planificado, fue un equipo de trabajo compuesto por Augusto como entrenador de natación en aguas abiertas, Cristian Aquino como preparador físico a través del CrossFit y otras actividades, y un nutricionista, el licenciado Agustín Colomieje, que me asesoró muy bien en la parte de nutrición y alimentación. Y bueno, después fui complementando con otros profesionales como una masajista, una psicóloga deportiva, Mayra Acuña,
que realmente fue un aporte muy al final ya del proyecto, pero importantísimo. Bueno, dos preguntitas. Una nos decían los entrenamientos en el Cazadores, Centro Cazadores aquí de Oberá, donde podían. Y segundo, cerca del torneo, nos decía que fueron 7 fechas y bueno, ahí también trajiste las medallas también para mostrar. Sí, el circuito argentino de aguas abiertas tiene 7 fechas, de las cuales nadé 6. Porque justamente la número 6, la número quinta, la quinta se había superpuesto con una fecha muy importante acá en Misiones, que fue la reapertura del circuito misionero. O sea, esta temporada se hizo una sola carrera como prueba piloto, donde se alinearon tanto prefectura como el Departamento de Seguridad Acuática de la provincia de Misiones, más la Asociación Trimisiones y otros particulares, se asociaron de hecho y propiciaron el retomar las actividades en aguas abiertas como competición oficial en la provincia de Misiones. Y esa primera y única fecha que hubo acá en Misiones, que fue el 16 de marzo, fue una prueba de 10 kilómetros que se hizo desde Costa Sur, en el río Paraná, de Costa Sur, Posadas, hasta El Brete. Bien. Y bueno, tuve que elegir porque el mismo día se nadaba la 6ª fecha del Campeonato Argentino. Mirá. Pero como me daban los puntos, pude prescindir de esa fecha y nada, tuve el gusto de participar de la de Posadas y así todo sumar puntos para el argentino. Mirá, y en cuanto a, Caro, en cuanto al tiempo, tu tiempo, ¿cuál fue? Y no sé si mencionabas el recorrido, ¿cuántos kilómetros? En esta temporada hice las carreras en un rango de 5 kilómetros. Ajá, porque, bien. Por ejemplo, las carreras que se hacen en el lago Nahuel Huapi, en agua muy fría, o en el lago Moreno, también en Bariloche, aguas muy frías, son un poquitito más cortas. Claro. En el mar, en Pinamar, también fue un poquitito más corta porque justo ese día, ese fin de semana, había una sudestada, entonces tuvieron que rediseñar el recorrido. Pero apunté a las carreras de 5 kilómetros. El año pasado, cuando hice la prueba, nadé carreras cortitas de 1,5 kilómetros, 2 como para probar. Y este año, bueno, apunté a las de 5. Un paso siguiente podría ser, por ejemplo, especializarme en las carreras de 5 y mejorar tiempos, o pasar ya al rango de las carreras de 10 kilómetros, que esa sería una distancia que a mí me gustaría. No sé si estoy en condiciones, pero eso lo tengo que hablar con los entrenadores. Y con respecto a los tiempos, nadar en el mar es distinto que nadar en un lago que no tiene corriente, o nadar en el río que sí tiene una corriente importante. Entonces se mide en una unidad de medida que es, por ejemplo, 2 minutos los 100 metros. Ajá. Esa es una unidad de medida comparativa. Entonces te puedo decir que los 1000 metros estoy nadando en 20 minutos, por ejemplo. A veces más, a veces menos, pero por ahí anda. Bien. Bueno, una consulta para Augusto, como entrenador, también como preparador, y que seguramente has seguido el progreso de ella. ¿Cómo viste particularmente esta última carrera y el torneo en general, la competencia? Porque bueno, seguramente intentaron trasladar lo que entrenaban en una pileta, que no es lo mismo a esta competencia en aguas abiertas, ¿no? Sí, exactamente. El progreso en sí fue muy bueno con respecto a lo que teníamos de registro del año pasado, que habíamos probado en algunas fechas. Si bien yo no la acompaño presencialmente en las fechas del circuito argentino, sí la pude acompañar en la reapertura del circuito misionero, donde además la acompañé con el kayak, porque cada nadador tenía que tener su kayak de apoyo y demás cuestiones de seguridad. Pero en cuanto a los registros de tiempo, en cuanto a lo que ella me comenta de cómo se siente, cómo termina las carreras, cada vez fue mejor. Inclusive trabajamos mucho en el antes de la carrera, en el después, en la recuperación, y notamos que cada vez era más fácil la adaptación de ella al medio acuático antes de la carrera, y después en cuanto a la recuperación también cada vez fue mejorando más. Bien, ¿y cómo adaptás vos los entrenamientos que nos explicabas fuera de aire en pileta, en este caso, por ejemplo, en el centro de cazadores, que tiene 50 metros, pero es un agua tranquila, es sin olas, sin nada, no es un agua turbulenta quizás como el río? ¿Cómo logran adaptar eso vos como entrenador? Y bueno, si después obviamente a la hora de la carrera cambia, ¿no?
Sí, todos los escenarios son distintos, inclusive pueden cambiar de un día a otro. Como ella comentaba, fue a competir a Pinamar y el clima era muy no tan favorable, digamos. Y no, en lo que hacemos en la pileta, más que nada es tratar de trabajar el volumen de metros que ella tiene que competir. Y ella lo que hace también, logramos combinar con su entrenador, con Cristian, su entrenador de CrossFit, fusionar los dos entrenamientos. Entonces lo que hacemos es, cuando ya está en la temporada de natación, enfocarnos obviamente en el medio acuático y complementar con la parte de CrossFit o con la parte de afuera del agua. Y eso es lo que le ayuda a ella a tener más resistencia, fuerza también. Pero lamentablemente no tenemos la posibilidad de competir o de entrenar, digamos, en otros escenarios como los que ella tiene que competir. Inclusive en el agua fría tuvimos que hacer una adaptación rápida. Claro. Por darte un ejemplo, ella llenó un tambor de agua con hielo y se sumergía ahí y tratábamos de adaptar el cuerpo a lo que es el agua fría. Y bueno, o sea, corren con desventaja, podemos decir. Sí, en cierta forma sí. Bueno, la pregunta ahora, volviendo a Carolina, decías, habían probado antes 4 fechas de circuito, hiciste la última fecha en Entre Ríos. Bueno, ¿qué sensación tuviste ahí sobre el final cuando terminaste ganando este torneo? ¿Cuál fue también cuál fue tu pensamiento, ¿no? Porque si es que te esperabas este resultado o no. Bueno, el crecimiento fue paulatino, es decir, de las primeras carreras hasta esta última es como que fuimos en ascenso en el rendimiento. En los resultados es como que se dio que todas las veces llegaba al podio o cerca del podio. Entonces como que mal acostumbrada a esa sensación tan linda. Sí. Es como que uno dice, bueno, ya estoy en el buen camino. Sí. Pero como decía Augusto, las sensaciones es lo importante, porque acordate que yo no tengo la edad de los otros competidores, o sea, hay gente que nada con 19, 20, 30, 40 años y tiene otros rendimientos, otros tiempos. Y en definitiva nosotros tenemos que adaptarnos al medio en el que nos toca nadar ese día, ya sea el mar o el lago o el río, habiendo entrenado en pileta, y competir con, no sé, en el Oceanman, por ejemplo, somos 700 personas entrando al agua en el mismo momento y hay que elaborar una estrategia, hay que sobreponerse a la parte... ¿El Oceanman que se realizó en Córdoba o no? Este año se hizo en Córdoba. Ajá. El año pasado fue en Villa Langostura, Río Negro, y este año fue en Córdoba, en el embalse de Río Tercero. Y bueno, la verdad es que vos me preguntabas qué sensaciones, y cada carrera es única, cada carrera es muy particular por el clima, la geografía, el tipo de agua, si tiene o no corriente, si es un circuito bollado o si es a favor de la corriente, o sea, todas son diferentes. Justamente esa es la idea del campeonato, de que nos enfrentemos a distintas situaciones, distintos tipos de espejos de agua. Pero nuestra unidad de medida era controlar las sensaciones, cómo me sentía con el volumen de entrenamiento, cómo era la recuperación después del entrenamiento, y ir adecuando la alimentación, el descanso y el volumen de entrenamiento, y fue totalmente en ascenso. Desde la primera carrera hasta la última fue una curva muy buena, muy positiva, y en este momento te puedo decir que estoy en mi mejor momento de entrenamiento. Lamentablemente se terminó la temporada, pero te juro que tengo una gana de entrar al agua que me muero. Y bueno, justamente pensando en eso, ¿qué se viene para vos próximamente? Mira, ahora hay algunas, o sea, la Argentina tiene mucha oferta. Yo hice un relevamiento muy por arriba y tengo registradas casi 400 carreras en todo el país. Cada provincia tiene su oferta, tiene su agua. Hay para elegir. Sí, carreras en aguas frías, en el mar, en lagos, ríos, muchas en el sur de la Argentina, en todo el país. Y Misiones recién se incorpora a este calendario. Para elegir hay muchos, pero la verdad es que lo que voy a hacer este año es mantener el volumen de entrenamiento ahora durante el invierno, nadar a puertas cerradas, participar de alguno que otro evento de invitada nada más,
y sí mantenerme en competencia en el CrossFit, que eso es lo que me da fuerza, me da mucha estructura como para después encarar la nueva temporada en el verano. ¿Cómo seguirán también, Augusto, ahí con Caro? Bueno, ella ya decía un poco sus objetivos, pero ¿cómo irán de a partir de ahora todo lo que resta, ¿no?, de este 2025? Bien, por lo que queda ahora del año y antes de la próxima temporada, como ella dijo, veremos qué competencia y en qué provincia podríamos sumarnos ahí para ir a nadar. El año pasado tuvimos la experiencia que fuimos a nadar en Corrientes, nos habían invitado. También una carrera de más o menos 11 kilómetros, ¿sí? Donde yo también la acompañé al lado con el kayak. Bueno, veremos eso y seguiremos trabajando, ella particularmente ahora enfocándose más en el CrossFit. Por las competencias que vienen. Y yo complementando y que no pierda el ritmo en el agua y complementando a su resistencia para el CrossFit. Entonces vamos jugando siempre con Cristian. Cuando ella está enfocada en un deporte o en una disciplina, el otro acompaña y vamos planificando y diseñando los entrenamientos en base a cómo ella también viene entrenando en uno o en otro para no sobrecargarla tampoco. Bueno, y cuando es, ahora supongo la temporada otoño-invierno, para vos, Augusto, ¿cuesta más un poquito ahí planificar o es lo mismo en cuanto al clima? No, en cuanto al clima es lo mismo. Por ahí lo que nos complica y se vuelve medio tedioso es que las piletas techadas que tenemos acá y la posibilidad de nadar son en piletas de 25 y Claro. ella por el volumen que está manejando en natación se hace medio complicado y solemos cambiar los entrenamientos y adaptar en vez de trabajar por metros o por Claro. kilómetros, trabajamos por tiempo porque se vuelve medio tedioso el tema de contar la cantidad de piletas que hacemos en 25 metros, pero le vamos buscando la vuelta para que no sea aburrido tampoco para ella. Totalmente, y bueno, la temporada regresa septiembre, octubre, más o menos. Fines de octubre. ¿Octubre? Ahí arranca de vuelta todo lo que es aguas abiertas. Bueno, Carol, y también me quedó por ahí pendiente sobre estas fechas. Hablabas de los distintos escenarios, por ahí cuál se te fue más fácil, cuál más difícil. Ya hablábamos por ahí del frío, ¿no? Del agua fría, ¿Cuál te gusta más? del lago, río, mar, por ahí con cuál te sentís más cómoda. Mira, para mí fue una novedad el año pasado cuando hicimos el experimento nadar en aguas frías. Aguas frías estamos hablando de 14 grados, por ejemplo. Acordate que nuestras aguas acá de los ríos están en invierno a 22, 25 grados y en verano a 29, 30. Te regalo, ¿eh? Y está bien que se nada con traje de neopren. El reglamento internacional dice que por debajo de los 18 grados el agua, los nadadores tienen que ir con traje de neopren. Pero de todas maneras, nosotros no tenemos... Para explicarle a la gente qué sería traje de neopren. El traje de neopren es como una ropa que te pones de mangas largas, piernas largas y es como un pijama que te pones de goma. Bien. Enterizo y es, si bien entra un poquito de agua, pero te mantiene el calor corporal y te mantiene, es una barrera contra el agua fría. Que si te metes un chapuzón, bueno, te metes de malla, pero lo que pasa es que las carreras que estoy encarando duran 2 horas, 3 horas, a veces un poco más, y el cuerpo puede llegar a entrar en hipotermia. Es cierto que hay gente que se especializa en nadar en aguas muy frías, inclusive a 0 grados sin traje de neopren. Pero ¿Es similar a lo que usan para bucear? Claro, para bucear, para surfear, son de ese material. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados, nuestro cerebro no tiene registro de esa sensación de estar tanto tiempo en el agua fría. Entonces, para mí el año pasado fue una sorpresa, la primera vez fue una mala experiencia porque la verdad que la sufrí. Claro. Después aprendí cómo tenía que hacer, desde el precalentamiento, la adaptación, antes de la carrera, cómo tenía que respirar, porque llega un momento en que se te contraen los músculos intercostales y no entra el aire, y no oxigenás y no haces el cambio de aire en medio de la carrera. Normalmente yo hago el cambio de aire entre los 400 y 500 metros de carrera, y allá, en aquella carrera, la primera, había hecho más de 1000 y yo no cambiaba el aire, me ahogaba. Entonces, bueno, tuve que aprender cómo lidiar con ese factor del frío, y ya este año lo hice mucho mejor. No, o sea, te confieso que no me gusta el agua fría, pero por lo menos la tolero, aprendí a manejarme, aprendí toda la secuencia que tengo que hacer, inventamos toda una secuencia de entrada en calor y de activación, que es
me sirve a mí, no sé si le servirá a otra persona, pero a mí sí, y bueno, me lleva casi 45 minutos para poder entrar al agua sin colapsar. Y la verdad que este año me fue muy bien, nadé muy bien, tanto en Pinamar, que hizo frío, como en el lago Moreno y en el lago Nahuel Huapi, las dos últimas en Bariloche. Eso fue muy bueno. Y con respecto al escenario que más me gusta, el río Paraná para mí es una pasión. El Paraná es una cosa bellísima, me gusta la temperatura, me gusta el sabor del agua, me gusta el sol, Todo. me gusta la gente. Para mí es el lugar favorito. Bien, perfecto. Bueno, y una consulta para cualquiera de los dos, puede ser Gustavo o Caro. Bueno, ¿cómo se dio el contacto entre ustedes? No sé si lo mencionabas al comienzo. ¿Cómo se dio, bueno, vos como nadadora y vos también, Augusto, complementando la pregunta, también cómo se da tu preparación como entrenador de natación? Y también está bueno saber. Bien, yo con Caro nos conocemos del curso de guardavidas, ambos somos guardavidas. Ah, bien. Cuando se hizo la última vez, ahora se vuelve a hacer este año, pero la última vez que se había hecho, yo participé del curso de guardavidas, ahí la conocí a Caro, ella ya era guardavida de antes, volví a hacer el curso, ahí nos conocimos, nos contactamos, y bueno, yo mientras tanto estaba estudiando educación física, soy profesor de educación física, y dentro del profesorado de educación física paralelamente hice el curso de entrenador de natación, y bueno, con Caro empezamos a trabajar ya hace 2 años. Ella vino un día y me propuso y me dijo, quiero hacer esto, quiero competir acá, quiero que vos me entrenes. ¿Cómo confiaba? Así vino de una, me dijo así, y ¿estás? ¿Podés? ¿Te animás? ¿Te sumás? Sí, le dije de una, y me dijo, bueno, pero hay una condición, no quiero que se pierda el disfrute, dijo. Cuando uno de los dos la está pasando mal, o estamos teniendo chispazos, no nos estamos llevando bien, a mí no me gusta o algo, terminamos. Listo, dijimos. Y hasta Los dos lo hagan porque querían hacerlo. Claro, exactamente, y para disfrutar y para experimentar. Yo nunca había entrenado a alguien para aguas abiertas, solamente O sea, en tu pileta. primera experiencia. Mi primera experiencia entrenando a alguien a aguas abiertas, sí, en pileta, tuve equipo de competición con niños y adultos, pero mi primera experiencia en aguas abiertas. Tampoco nunca nadé en aguas abiertas, o sea que fue mi primera experiencia entrando al río acompañando a un nadador de aguas abiertas también. Y bueno, hace 2 años que ya estamos trabajando así y creo que todavía no se perdió esa esencia de esa primera reunión donde ya me dijo, lo primero es el disfrute. ¿Y qué resultados Sí, van qué resultados. obteniendo hasta Bueno, no sé si hasta el querés ir momento? mostrando las medallas Sí, y eso. contando de qué se trata. Un poco a la gente ahí. Sí, Claro, de qué bueno, torneo. Bueno, acá esta, por ejemplo, es del circuito misionero, donde se ¿Querés hizo... alzarla ahí? Sí, se hizo, esta medalla pertenece al circuito misionero, donde se hizo la única fecha, la carrera de 10 kilómetros que se hizo en Posadas, desde Costa Sur hasta El Brete. Y bueno, ahí salí primera en mi categoría y quedé cuarta en la general de damas. Fue una hermosa experiencia porque fue mi primera carrera oficial de 10 kilómetros. En esa me acompañó Augusto remando al lado, que hacemos equipazo. Tremendo. Después, eso es a nivel provincial. Después Sí. tenemos a nivel nacional, donde nadé las 6 fechas de las 7 del circuito argentino de aguas abiertas, que está organizado por OWA, que es el circuito OWA. Muy buena organización, nos decían. Sí, ahí de vos ellos. sabés que muy buena organización. Ellos proponen las carreras ya, ahora ya están oficialmente propuestas todo lo que va a ser la temporada siguiente, que otra vez va a haber la variante de río, mar, lago, todas las alternativas, aguas frías, aguas cálidas. Y bueno, la organización es muy buena respecto a la seguridad, los tiempos, la hidratación, la logística, realmente muy, muy buena. Es una muy buena opción. Estos 2 premios son los que corresponden al circuito argentino. Esa medallita Muy es buena. la de la última carrera en Villa Paranacito, donde salí segunda ese día, pero bueno, tenía puntos de sobra, entonces me dieron este premio de campeona del circuito. Bien. Y estas 2 medallas, que para mí significan mucho, son del circuito mundial. Ajá. Circuito mundial, hay varias marcas, varias franquicias. Una de ellas se llama Oceanman, y el año pasado hice el experimento de una sola carrera que se hizo en Villa Langostura, en Río Negro. Sí. Fueron 5 kilómetros, y esta fue la medalla. Y este año fue en Córdoba.
Y así que también 5 kilómetros, y bueno, estas son las medallas. Ahí Y estás entonces, con la remera también de claro, el indumentaria. Oceanman, sí, exactamente. Perfecto. Así que bueno, tuve la experiencia de poder nadar a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel mundial. Y la verdad que la organización es excelente, muy buena en los 3 niveles. Estos 3 grupos organizan. Destaco eso porque hay otras organizaciones que por ahí no son tan prolijas y acá estamos hablando de nadar en aguas abiertas donde el nadador está expuesto a la naturaleza, Claro, y a muchos riesgos. Entonces tiene que haber una logística de seguridad por sobre todas las cosas y de la capacidad real del nadador, porque hay gente que se pone a nadar y enseguida lo tienen que sacar del agua. Claro. Entonces nada, el objetivo principal es completar la carrera, y si lo haces bien y llegas a un podio, bienvenido sea, pero acá estamos hablando de exponer la vida. Caro, ¿qué objetivos te quedan por cumplir y en qué lugares más te gustaría nadar? Si es que todavía los tenés. Sí, bueno, mira, mi objetivo original, más allá de la competencia, que es lo que me gusta y me mueve, a mí me impulsa a seguir entrenando, la competencia. Pero detrás de todo esto, para mí hay un objetivo mucho más grande, que es el cuidado de la salud y llegar muy bien, en buenas condiciones, a la vejez. Es decir, a mí me gusta la actividad física, lo voy a hacer todo el tiempo que pueda. Pero la verdad que la natación es la actividad que voy a hacer hasta el último día de mi vida. O sea, es una actividad intensa, pero que no tiene impacto. Claro. Entonces, probablemente cuando sea viejita, una abuelita, no esté compitiendo, pero sí voy a seguir nadando porque es una actividad que te da capacidad respiratoria, te da fortaleza física, no sufren las articulaciones, te mantiene la mente despejada. Y si a eso le sumás que a mí me gusta el medio ambiente donde estoy nadando, la verdad que es solo ganancia. Y el cuidado de la salud para mí es lo más importante y no sé, la verdad que yo siento que mi entorno se ve influenciado por eso. Desde que mi papá empezó a caminar, mis hijos se mantienen haciendo actividad física, gente que quiero y amigos se mantienen en contacto, che, Caro, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Y me acompañan a las competencias y empiezan a hacer actividad física. O sea, para mí lo que viene detrás es lo más valioso. Y como competencia nueva, como escenario nuevo, y la verdad que quiero ir a competir a otros países. Quiero ir a Brasil, quiero ir a Paraguay, después quiero ir a Italia, quiero ir a Grecia. ¿Te gustaría nadar en el océano? Me encantaría, me muero de ganas. Bueno, todavía hay tiempo. Sí, Hay tiempo, obvio que sí. Ahí justo a gusto. Bueno, Carolina, siendo como un ejemplo también, eso es importante y bueno, nosotros lo destacamos siempre a todos los deportistas que pasan por Hoy Se Juega y bueno, difundiendo nosotros desde nuestra parte. Y bueno, chicos, Carolina, Augusto, muchas gracias por venir aquí al estudio, contarnos un poco lo que fue, ¿no? Este evento, este certamen también importante, obviamente. Y bueno, no sé si quieren, para finalizar, agregar algo más, mandar saludos. Sí, yo quiero destacar algo redondear un poco lo que estaba diciendo recién, el tema de mantenerse en actividad y mantenerse en movimiento. Hay personas que por ahí dicen, no, que estoy pasada de peso, no voy a poder hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo. No se trata de ir y competir. A mí me gusta la competencia, pero hay gente que no. Pero que no sea excusa para no mantenerse en movimiento. Es decir, nosotros como seres humanos estamos diseñados para mantenernos en movimiento. Y entonces, en contrapartida, el sedentarismo es muy malo para nuestra salud, para nuestro cuerpo, y el pronóstico de vida es malo en ese caso. Entonces, si nos mantenemos en actividad, haciendo, no sé, lo que te guste, natación, zumba, crossfit, salir a caminar, no sé, sacar a pasear a tu perro, lo que quieras, pero hacer algo. Realmente cambia tu estado de ánimo, cambia tu expectativa de vida, mejoran los pronósticos. Entonces te mantenés lejos de los médicos, de las farmacias y de todos esos lugares. Así que nada, yo los invito a que se animen y que se sumen a cualquier actividad física, a la que más les guste, pero hagan algo que les va a gustar y les va a hacer mucho bien. Perfecto. Bueno, excelente, Augusto. Adhiero a lo que dice ella y destacar que hoy en día existen un montón de disciplinas, infinidades de disciplinas en las que todo se puede adaptar, todo se puede corregir a la necesidad y a la capacidad que tenga la persona, así que No hay límite de edad tampoco. no hay límite de edad tampoco, en cualquier edad, y que se animen a moverse y a estar en movimiento.
Claro, justamente con este asunto de que no hay edad, yo por ejemplo me sumo al campeonato argentino cuando cumplí 50 años, o sea, no tiene nada que ver de que decir, ya se me pasó la juventud, no, Claro. yo hoy día tengo 52 años y sigo planificando nadar cada vez más rápido, mejor Claro. y sumarme a otras competencias, o sea, no importa la edad, hoy es un buen día para empezar. Ujú. Bueno, Muy bien. chicos, muchísimas gracias, Caro, Augusto. Para finalizar, no sé si quieren agregar algo más, mandar un saludo. Fue un placer compartir un rato con ustedes hablando de esta disciplina. Bueno, yo agradezco muchísimo tener el equipo que me acompaña, formado con Augusto, con Cristian, con Mayra, la psicóloga, con Gabriela, la masajista, y Agustín, el nutricionista. Armamos tremendo equipo y se mantuvo desde el primer día hasta ahora con este objetivo en común que tenemos de disfrutar de la actividad y de los entrenamientos, y de cada uno investiga por su parte en su especialidad, aporta lo mejor que tiene que aportar. Y en definitiva yo soy la cara visible, pero hay un equipo detrás, y la verdad que quiero saludarlos, felicitarlos y agradecerles profundamente. Y también a las personas del club que me acompañan, a la gente que me incentiva, que me sostiene, a mis hijos que me acompañan en las carreras, a toda mi familia que también me aguanta hablando miles de horas de aguas y de entrenamientos. Ya saben. Sí. Lo mío es muy monotemático, pero bueno, a todos ellos muchas gracias. Augusto. Yo también de destacar y saludar a todo el equipo que formamos, a los otros profes, los demás profesionales, y nada, también a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, que siempre nos están escuchando y nos están aguantando y nos están preguntando y cómo le fue a Carolina y cómo está Carolina y cómo salió y pudo viajar y ya volvió, así que a todos ellos un saludo enorme. Dale, chicos, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, y estaremos también para novedades, por supuesto, nosotros, nuestra parte, para la difusión. Así que muchas gracias y seguramente estaremos hablando en cualquier momento. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba entonces María Carolina Ostroro, campeona argentina del circuito de aguas abiertas de 50 a 54 años. También el entrenador de natación Augusto Pereira. Nosotros tenemos 40